que sea un día resplandeciente para cada uno de los que somos edificados por medio de la palabra del Señor. Quiero invitarles para que leamos la palabra en 2 Timoteo capítulo 1. Es un versículo muy conocido. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis amados, estamos viviendo, bueno, siempre se hace referencia a este tiempo. Estamos viviendo un tiempo en que realmente ha sido muy diferente a todos los años anteriores que nosotros hayamos tenido que vivir. O que nuestras generaciones pasadas hayan tenido que experimentar. Este es un tiempo muy difícil. ¿Y qué nos dice la palabra? En el versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Cobardía es sentir miedo ante situaciones difíciles. Y algunas de las situaciones que estamos viviendo, bueno, en este tiempo, como estaba diciendo, es un tiempo bien difícil, y esta situación que estamos viviendo de pronto nos lleva a reflexionar mucho, a mirar, a pensar, a meditar, y bueno, hay situaciones en las que yo siempre digo, no tenemos que actuar como cobardes, sino más bien con prudencia, ¿sí? Hay cosas, hay situaciones, hay momentos, hay ocasiones en que yo acepto realmente que tenemos que ser prudentes, ¿sí? Pero también tenemos que ver que dice la palabra que el poder que Dios nos ha dado es la capacidad de hacer también las cosas, ¿sí? Y dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía para amedrantarnos y salir corriendo ante las situaciones que se presenten. Vuelvo a decir, hay momentos en que tenemos, o hay ocasiones en que tenemos que ser muy prudentes, ¿sí? Y pues guardar algunos requisitos, algunas reglas, pero también tenemos que poner en práctica lo que nos dice la palabra, el poder de Dios. Eso es importante, que es la capacidad también de hacer las cosas o que se presenten, ¿sí? Y estamos mirando, yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta que el arma principal que el enemigo ha usado en este tiempo no es tanto un virus, sino más bien el terror que le ha infundido a la gente, el miedo que le ha infundido a la gente. Muchas personas a veces no se mueren por un virus, sino más bien por miedo, por el miedo, el terror que les cubre, ¿sí? Y este ha sido el arma, yo diría que ha sido el arma principal que el enemigo ha usado. No ha sido tanto el virus, no ha sido tanto un contagio, sino el temor, ese miedo que hay, ese pánico a la economía, la situación que se puede presentar, que el desempleo, que si salgo, que si no salgo, que si esto, que me va a pasar, que si no hago esto me va a pasar, que si hago esto me va a pasar. Y hay un miedo interiormente dentro de cada persona cuando uno habla, se les nota, se deja ver ese miedo, ese pánico que está viviendo la gente.
que si yo voy a aquel lugar, de pronto me contagio, que si yo voy a este lugar, ¿sí? Y hay como un amedrantamiento, un terror, un miedo en la humanidad. Y eso es lo que el enemigo ha estado por todos los medios inculcando, infundiendo en la gente, ¿sí? Yo vuelvo a decir, no tenemos que decir, ah, bueno, entonces yo voy a actuar de cualquier manera, bueno, voy a actuar así. No, son, son normas que deben ir muy dentro de nosotros también. Hay momentos en que tenemos que tomar muchas precauciones, ¿sí? Tenemos que tomar medidas, tenemos que ser muy prudentes también, ¿sí? Pero siempre y cuando tengamos en nosotros la certeza, la seguridad que está el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios va por encima del miedo. El poder de Dios está por encima de todas las cosas. Y Él dice que nos dio la capacidad de hacer las cosas, de desenvolvernos, de actuar en medio de la situación que se esté presentando. ¿Mm? Y el problema es de que cada día sale como le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba siendo amedrantado por el gigante Goliat, ¿sí? Cada día sale ese gigante con nuevas noticias, con nuevo miedo, con nuevo terror, que por acá, que por allá, que la crisis, que la economía, que la quiebra de los negocios, la quiebra de las empresas, que la salud, que esto, que lo otro. Cada día, y la gente se está asustando cada día más, que la gente se está sugestionando cada día hay más miedo, más terror por toda la situación que se está presentando. Mis amados, si nosotros miramos la palabra, alguna vez, en algunas ocasiones, aprendimos versículos de la palabra y los teníamos ahí en la mente, por lo menos a mí me ha pasado. Habían porciones de la palabra, habían versículos que yo me aprendí, yo creo que cuando estaba conociendo la palabra de Dios. Y yo los tenía ahí en la mente. Y ajá, versículos muy bonitos, muy edificantes, muy por acá, por allá, bueno, pero no se habían hecho como tanta realidad sino ahora frente a la situación que estamos viviendo. Ahora es cuando uno agarra la palabra y uno dice, uy, Dios mío, este versículo, esta palabra, esta promesa es la que me da vida, esta promesa es la que me sirve, esta promesa es la que me alienta, esta promesa es la que me da fuerza, ¿sí? Entonces, habían muchas porciones de la palabra que estaban ahí como guardadas, ¿sí? Y ahora esas promesas vienen a hacerse en realidad en nosotros. ¿Mm? Y este es el tiempo en que nosotros debemos recurrir tanto a la palabra de Dios y afianzarnos en sus promesas. Mucho tiempo atrás nosotros decíamos Filipenses 4:13. ¿Quién no se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces lo aplicamos, pero lo aplicamos automáticamente, ¿sí? Una manera mecanizada. Y hay muchos versículos en la palabra que nosotros acostumbramos a tenerlos así, ¿sí? Pero ahora realmente es cuando nosotros venimos a decir, bueno, si todo lo puedo en Cristo, ¿qué es todo? ¿Sí? Lo puedo, todo es todo, ¿sí? Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Y todo es todo, ¿sí? Y dice, todo lo puedo en Cristo, lo puedo, ¿sí? Ese temor, ese miedo, esa enfermedad, lo que sea, esa sugestión, necesitamos sobreponernos a todas estas cosas y hacer real la palabra de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora es el momento, mis amados, que necesitamos comenzar a poner en práctica el poder que Dios nos ha dado, ¿sí? Y dice, mi mano, dice Salmo 89, 21, dice, mi mano estará siempre con él. La mano de Dios va a estar siempre con nosotros. El poder de Dios nos va a sostener y nosotros vamos a poder salir adelante. Y dice que Ezequiel, me gusta ese versículo de Ezequiel
1:6 que dice, o 2:6 que dice, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas y zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, ni porque son muy rebeldes. Debes darles mi mensaje, te escuchen o no. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice, hijo de hombre, no tengas miedo, ni de ellos, ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones. ¿Sí? Dice, no tengas miedo, así te halles en medio de zarzas, de espinos, así te halles en medio de escorpiones, así te halles en las amenazas más tremendas. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra? No tengas miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Aunque te halles entre zarzas y espinos, dice la palabra. ¿Sí? O estemos atravesando por el más oscuro de los valles. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahora hacer efectiva la palabra. Todo lo puedo. Y hay momentos en que tenemos que romper ciertos esquemas. Hay momentos en que tenemos que avanzar, tenemos que sobreponernos y realmente comenzar a experimentar, ¿sí? El Dios en el cual hemos creído y el Dios en el cual estamos creyendo y seguiremos creyendo. Mis amados, este es el tiempo que nosotros necesitamos dar a conocer el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Sino con la fe que nosotros ahora tenemos en Él, la confianza que nosotros tenemos ahora en Él. ¿Y qué nos dice la palabra? Ahora es el momento en que nosotros necesitamos buscar a Dios. Por encima de la economía, por encima del miedo, por encima de la enfermedad, por encima de todas las cosas que se presenten. Ahora es el momento donde necesitamos buscar a Dios. Y es el momento en que nosotros debemos decirle, Señor, dame tus fuerzas. Señor, ayúdame a ser una persona valiente, porque necesito buscarte, necesito dar a conocer tu poder. Por encima de todas las cosas, necesito que tú seas, que realmente tú seas el dueño de mi vida. No quiero tener una palabra automática en mi vida, quiero vivir esa palabra. Y quiero que la palabra sea efectiva en mi vida, mis amados. Necesitamos decirle a Dios, ayúdame a depender de ti. Y necesitamos decirle, Dios, quita ese miedo, quita ese terror, quita esa sugestión, ¿sí? El virus se puede hallar en la calle, la gente, los de la salud dicen, en la calle se encuentra el virus, en la tienda se encuentra el virus. Y hay muchos que piensan que el virus solamente está en las iglesias, pero en la iglesia no solamente está el virus, en la iglesia está el poder de Dios, que también nos protege, ¿sí? Y por eso es importante buscar a Dios, congregarnos. Y si yo creo que el virus está en este lugar, también debo creer que el virus puede estar en este lugar. Pero esté donde esté, está el poder de Dios que nos está cubriendo, que nos está guardando. Así que mis amados, hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios, necesitamos depender de Dios, necesitamos creer a la palabra de Dios, mis amados. ¿Qué nos dice la palabra? Que Dios nos ha dado espíritu de poder y ese es el que debe estar activo en nosotros. Todo lo podemos en Cristo. Vamos a salir adelante, vamos a agarrarnos de la victoria que nuestro Dios nos ha dado. Y vamos a dar a conocer la palabra. Mis amados, estamos reuniéndonos todos los domingos a las 10 de la mañana. Quiero contar con su apoyo, quiero contar con su asistencia. Allí estamos juntos, orando, buscando la gloria de Dios. Mis amados, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Y es tiempo de que ahora, más que nunca, aprendamos a depender de aquel que dijo, yo estoy con vosotros todos los días.
En todo lugar donde nosotros nos encontremos, dice, mi mano poderosa estará siempre con él. La mano poderosa de Dios va a estar siempre en su vida. Así que ánimo, mis hermanos, fortalezcas en la palabra de Dios, fortalezcas en las promesas de Dios y sigamos adelante, porque mayor es el que está en nosotros, con nosotros y por nosotros que el que está en el mundo infundiendo el terror. Ahora, mis amados, afiancemos nuestra fe en él. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Les amo con todo mi corazón y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes.